Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Fede, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, creo yo. Buena semana, diría. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Pues fíjate que después de mucho tiempo empecé a leer una colección de libros que tenía pendiente Ok. y está muy bueno. Igual todo el mundo ya la leyó, pero yo apenas la estoy leyendo. La de Juego de Tronos. Ah, ¿a poco? Ujú. Órale, pues yo no la he leído, solamente vi la serie. Los libros están muy buenos, se los puedo recomendar. Me esperé 6 años para ver la serie, una vez que estaba completa. Ok, sí me suena Iván. ¿Tú cómo andas? Yo estoy dentro de lo que cabe bien, mucho trabajo, mucho estrés, pero no sé si a las personas que nos escuchan o a ti te pasa que hay un punto del estrés donde, ok, evidentemente es llevadero, o sea, no se vuelve algo crónico ni nada por el estilo, pero es un estrés que te hace como eficiente. Es como lo decía Alberto, ¿te acuerdas? Que Ujú. decía, es que a mí el estrés me hace eficiente en el trabajo. Yo creo que esto es lo que me pasa. Lo único que no me gusta es que siento que abuso de mi cuerpo, ¿no? Pero tampoco es a todas horas y todos los días. Entonces, ¿Y cómo te desmarcas de esa cantidad de estrés, Iván? pues en cuanto, por ejemplo, termino, no sé, la tabla, la relación o el ¿La correo tarea? o la Ajá. tarea, yo digo, ya, listo, bye, next. ¿Y sí te desconectas con eso? ¿Te descargas? Sí. Ok, E ok. igual en cuanto salgo del trabajo, bueno, ya acabé, punto. Lo que hice salió y lo que no hice, pues ya mañana. Fíjate que yo esas cargas de estrés siempre las soluciono con una siesta de 10 minutos. Llego y llega ese punto donde le digo a mi cuerpo, ya acabamos, sí, ya revisamos, sí, nos desconectamos conscientemente y le pido a mi cuerpo que duerma 10 minutos. ¿Y sí? ¿Así? Ujú. Es que si yo hago eso, yo no duermo bien en la noche. Yo sí. Yo puedo dormir muy bien también por ti. Ah, muy bien. Pues bueno, todos los que puedan dormir, igual puedan ponerlo en práctica. Oye, Fede, y bueno, hoy es 16 de junio. Ya estamos a la mitad del año. Sí. Qué locura. ¿Cómo vas con tus... ¿O hiciste propósitos de año? Sí, claro. ¿Y cómo vas? ¿En 50%? Son 12 objetivos y pues creo que ya como realizados 5 de los 12, voy avanzando en otros 4 de los 12. Ok. O Qué sea, bueno. bien, bien, o sea, sí, Buen avance. ese tema de los objetivos anuales sí me ha servido como para evaluar Oye, Iván, yo creo que yo sí me mancho con... Me paso de listo pues con esto, porque yo puse 27 objetivos. Llevo 20, me quedan pendientes 7 que no sé si los voy a lograr en lo que queda del año, pero ya puse otros 4. Entonces creo que me paso de listo. Voy a tomar más, con más calma esto de mis objetivos porque todo el mundo me dice 12, 13, 15 y creo que es el que más. Pero sí, lo voy a poner en práctica. Sa- Relajémonos. sa- Medio año, medias posibilidades. ¿Sabes cuál fue uno de mis objetivos? Ujú. ¿Cuál? A seguir trabajando en Entropy. Ok, pues vas muy bien. Ok. Entonces, ese es uno de los objetivos que se sigue trabajando. Y pues a todos los que nos escuchan, esperamos que pues vayan haciendo ahí un corte semestral de cómo van. Y si no lo han hecho, los invitamos, ¿no? Esa como ponerse objetivos sencillos o a mediano plazo, siempre les va a ayudar como a medida que los van logrando, como justamente a tener ese sentimiento de Satisfacción. satisfacción y de saber que aunque quizás las cosas no siempre pasan como queremos, poco a poquito vamos logrando esos objetivos personales, ¿no? Claro. Desde, Y pues no los sé, hacemos significativos, Iván. ¿sí? Y eso le da mucho sentido a nuestra vida también. Sí. Entonces, igual luego un día, ¿no? Explicaremos más Vamos bien cómo es ese, a entrar a es esa ese parte. ejercicio. Perdón, pero regresémonos a las fechas, Iván. Sí, justamente, pues es 16 de junio y el día de ayer, 15 de junio, ¿qué fue? El Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, Iván.
Ok, o sea Mm, que o sea, conforme nos hacemos grandes podemos abusar y maltratar a los demás. casi, pero no, casi. O bueno, sí, no lo sé. Pero fíjate que Iván, que dentro de mis primeras prácticas me tocó trabajar con, la maestra de entonces decía, con los viejitos. Yo tengo mis viejitos, decía ella. Hizo un libro muy interesante sobre el trato de los ancianos y la tercera edad. Y nos tocó hacer una intervención donde entramos a un departamento, a una casa, y en el cubo de respiración del departamento, ahí tenían instalada a una señora. Ok. Ahí era su casa, ahí era su sala, comedor, cocina y baño porque le ponían ahí un bote. Y fue muy triste esa primera experiencia, pero bueno, te abre las realidades, ¿no? Sí hay abuso a personas que están en la vejez y del maltrato, bueno, desgraciadamente nos tocó conocer más. Yo creo que es bien importante que en estos momentos en general hagamos conciencia de esa situación y aportemos en la medida de lo posible algo para que esa situación cambie. Si nadie tiene cerca a un viejito, como dice mi maestra, no sé dónde está, porque generalmente los viejitos concentran sabiduría, vivencias y experiencias. Sí, o sea, mira, yo honestamente estoy o sea, no estoy, espera que estoy buscando la palabra, pero a mí no me gustan cualquier tipo de violencia, ¿no? A cualquier edad, ni a los niños, ni jóvenes, ni adultos, ni adultos mayores, ni pues personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, creo que la violencia solo genera violencia. Creo que ya próximamente no vamos a hablar Sobre violencia. sobre el enojo en particular. Pero lo que íbamos ahí, lo que yo iba a comentar es que también es como un tema como curioso, ¿no? Porque finalmente, pues no todas las personas tenemos como la conciencia a lo largo de nuestra vida de construir o trabajar para tener una vejez digna, ¿no? O sea, muchas veces estamos al día, ¿no? O quizás ni siquiera pensamos en el mañana. Ahora sí que es el ahora. Y pues llega un punto donde literal el tiempo nos alcanza, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, Chihuahua, ¿no? Algo pasó Ya no aquí. puedo hacer esto porque pues ya no puedo, ¿no? Ujú. O pues esa experiencia de repente de que te caes y ya una caída pues puede significar una fractura, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, es como un tema complejo, ¿no? El tema de entender el ciclo de la vida, que todos vamos a ir envejeciendo si es que tenemos oportunidad. Pero lo complejo aquí, Fede, en cuanto al maltrato y demás, es que finalmente el maltrato, ¿quién lo genera, no? Lo generan los hijos, lo generan los nietos, Su círculo cercano. lo genera ese círculo cercano. Y pues finalmente, realmente, ¿quiénes son los que ejercen este maltrato sobre las personas de tercera edad? El círculo Pues cercano. son sus familiares, ¿no? Pero ¿por qué sus familiares ejercerían ese maltrato o ese abuso? Volvemos al punto, es un círculo. Mira, yo tengo la suerte de tener a mi mamá. Estoy a unos días de que cumpla 91 años. Mi mamá es la mujer más consentida del mundo, te lo puedo decir así. Y la señora de repente no habla y con el dedo señala algo y todos tenemos que interpretar lo que quiere, así, ¿vale? Yo quisiera que pensar que todos los ancianos están en ese punto, pero la realidad es que no iban. Y como dices tú, ese círculo cercano a lo mejor recibió una mala experiencia en alguna parte de la historia de vida y ahora están viviéndose otras consecuencias. Sin embargo, por eso es toma de conciencia, para ver hasta qué punto el hecho de no dar o no apoyar a una persona de la tercera edad puede ser un abuso. Hay gente que lo hace inconscientemente, también debo de decir. Sí, o sea, pero finalmente digamos que lamentablemente todas esas historias donde se da este abuso o maltrato, pues es porque de alguna forma esas personas que hoy ya son grandecitas, pues lo cosecharon, ¿no? O sea, tal vez en Lo su sembraron y lo están momento, cosechando. sí, perdón, lo sembraron, tal vez en su momento pues lastimaron, maltrataron a sus familiares, a su pareja, desde niños, de jóvenes, o sea, por eso digo que es un tema complejo. Ujú. Yo no digo que esté justificado, pero quizás las personas que ejercen esa violencia contra las personas de tercera edad sería, como dices, tomar un momento de conciencia y poder trabajar, ¿no? Pues Romper el ciclo. esas heridas y resentimientos para romper el ciclo, ¿no? Porque finalmente
la realidad es que es muy probable que esas personas en algún punto se despidan y que nosotros nos quedemos, ¿no? Entonces, por eso digo que es un tema complejo. Pero independientemente, estoy de acuerdo contigo, toma de conciencia y todos merecemos ser respetados. Exacto. Y bueno, Fede, ¿qué temas vamos a ver hoy después de nuestro episodio especial sobre historia de la psicología? Quienes no lo han escuchado, los invitamos a escuchar el episodio número 31, Les va a gustar, yo sé lo que les digo. donde participó un profesor que tuvimos en la carrera, el Muy profesor estimado. Abner, Ujú. y creo que fue interesante, ¿no? Fue Sí. bastante dinámico. Es muy educativo el tema, ahí no vamos a darles tips, pero lo interesante, si es que siguen escucharlo, es entender de dónde viene lo que hoy sabemos como psicología y parte del conocimiento, ¿no? Todas estas corrientes psicológicas actuales, Ajá, cómo vienen a dar. que están como a la mano, ¿no? De Ujú. ustedes que quieran hacer uso de. Porque además, eso no lo hemos comentado, Fede, pero algo muy importante es la historia, ¿no? Ujú. O sea, para la construcción de nuestra identidad, de nuestro conocimiento, de nuestra autoestima y demás, la historia siempre tiene, o sea, realmente tiene un peso muy fuerte. No, y si nos ponemos intensos, Iván, piensa que la historia de quien está alrededor, que ni siquiera es la tuya, de los que están en nuestro contexto, afectan nuestra historia. Que, Cómo se desarrolla y qué se desenvuelve y qué detona. Es algo interesante. claro, o sea, y no hay que ir muy lejos, ¿no? Ahorita la guerra entre Rusia contra Ucrania, o sea, cómo ya nos ha afectado, ¿no? Con el tema de los precios, ¿no? Que El alimentos, todo. abastecimiento, los contextos, el estrés, Iván. Quien diga que no se llegó a estresar de cuando empezó esto, pues no sé en dónde estaba, pero la verdad es que yo, toda la gente con la que llegué a platicar cuando empezó el día 1, 2 y 3 el conflicto, todo el mundo estaba estresado, ¿no? Sentíamos como que nos caía una bomba en ese momento así. O sea, Sí, imagínate, y eso que no estamos ahí tan cerca, ¿no? sí. Entonces, es importante, si se pueden quedar con todos con una idea adicional a nivel como psicológico, es eso, ¿no? Ujú, Nuestras historias importan. ujú. Entonces, así como la historia de cada uno importa, la historia de la psicología también importa. Y yo creo que va a estar pendiente ahí como un segundo episodio, ¿no? Pero Sí. bueno, ese ya más adelante lo Unos cuantos sacaremos. más. Ya les estaremos avisando. Pero el tema de hoy, Iván, es resiliencia. Un tema bastante interesante. A mí me encanta. Creo que fue el primer tema que desarrollé libremente dentro de la psicología, Iván. Y mi tutor de ese trabajo, pues esperaba así como un trabajo de 2 cuartillas y que le voy enseñando casi un libro y el otro se emocionó, ¿no? Desde la introducción, yo les digo que soy muy regional. Empecé con una historia de un colibrí. Y así como que es un colibrí en la historia de la resiliencia, ¿no? Y no sé, Iván, a mí me encantó el tema, porque el asunto del colibrí era un mensaje donde todo ya pasó, el evento se acabó, lo estamos superando y te mando un mensaje de que ya estamos bien. Y lo adapté para el tema de resiliencia, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cómo se construye, cómo se procesa. Es un tema que a mí me gustó mucho, Iván. No sé cómo te fue a ti con el tema. Solo como para puntualizar, iba nada más a complementar que finalmente es ante eventos estresantes o eventos que nos sobrepasan, ¿no? Por ejemplo, alguna crisis o algún evento traumático, ¿no? Es donde podemos llegar a hacer uso, en caso de tenerla, este tema de la resiliencia. Y solo quizás antes de entrar más en tema, me gustaría contextualizar que este tema no los pirateamos, ¿Por qué? porque realmente el término de resiliencia se ocupa en la física de los materiales y se dice que la resiliencia es la capacidad de un material a la energía de formación que que puede ser recuperado una vez que cesó el esfuerzo que causa la deformación. Ok, pero vamos a extender tu paréntesis y decir que en México no fuimos, porque el término de resiliencia originalmente lo empezaron a desarrollar los franceses y no había una traducción literal. Entonces dijeron, ah, bueno, ahí le pusieron el nombre, nos los traemos con todo y el nombre. Yo No, voy pero libre me de todo esto. refiero que nos los pirateamos en la psicología. Lo sé, Iván, bromea, ¿eh? Ok, sí, o sea, finalmente nada más como hacerlo algo muy tangible para los que nos escuchan, es por ejemplo el tema de una liga, ¿no? Ustedes toman una liga, la estiran, la sueltan, ¿qué pasa? Pues regresa como a su forma original.
puede llegar a un punto donde la estiren tanto o tantas veces que como que se va haciendo como blanda, ¿no? Entonces va perdiendo su resiliencia. Y algo que no es resiliente, por ejemplo, el cristal, el vidrio, ¿no? Le das un golpecito y no hay forma que regrese a su forma original. Tal vez, no lo sé, un milagro, un proceso que estamos por descubrir, no lo sé, Iván, no lo Sí, sé. no lo sé, quizás si viajamos en el tiempo, ¿no? Antes de haberlo hecho, será Ujú. la forma. ¿Ves? Como tal vez. Pero bueno, ese es como de ahí viene un poco el concepto, como de la física, la mecánica. Y sí, como dices, en algún punto, cuando los psicólogos e investigadores empiezan a evaluar esta capacidad que se observaba en algunas personas y en otras no, ¿no? Como la forma de poder recuperarse ante un evento traumático, pues fue que dijeron, ah, pues vamos a tomar este concepto de allí. Y ahora hablamos de, pues, la resiliencia psicológica, ¿no? Que la gran diferencia, Iván, sería la última parte del proceso, ¿no? Tú decías de la liga que regresa a su estado original o a su forma inicial. Y en psicología el término resiliente tiene que ver con esa parte o esa plus, ese adicional, donde la persona hace parte de sus conocimientos, los adapta y se adelanta en su proceso psicológico siendo una persona más madura, con más conocimientos y con una capacidad de rehacerse ante situaciones similares. Yo lo que me gustaría comentar ahí, y decirlo una vez, es que yo considero ser alguien resiliente. Alguien Le- está presumiendo, y no soy yo. Cuando yo ya les he compartido que pues han pasado diferentes eventos, pero algo que no había dicho es que hubo un año donde literal me llovió, ¿no? Pasó de todo. Perdí amigos, tuve pérdidas económicas, ¿no? Y hasta me robaron la identidad. ¿Quién eres tú? Yo soy Josefe. Ah, sí, te Y tocó un periodo intenso. sí, entonces algo que yo tenía, una idea que tenía antes de todo ese año, yo decía que como yo era alguien bueno, siempre fui de buenas notas, era responsable en el trabajo, pagaba impuestos, no, en lo general no soy violento, no soy alguien que genera problemas, decía, como soy alguien bueno, nada malo me va a pasar. Y después llegó ese año. ¿No? Donde fue A, B, C, D, E, y yo dije, Dios santo, ¿no? O sea, ya que acabe este año, Sí, no sé qué hiciste, Iván. porque, Algo porque, cambió. o sea, ¿qué onda, no? Pero gracias a todas esas experiencias que te digo que es donde creo que sí descubrí que soy resiliente, perdón, una idea dentro de mi concepción del mundo cambió, y era que finalmente no importaba qué tan buena o no fuera mi conducta a nivel social, concluí que finalmente yo al ser un ser que forma parte de una sociedad o de un mundo donde muchas otras personas están interactuando y tomando decisiones, pues en algún punto, tarde o temprano, para bien o para mal, esas decisiones me pueden afectar. Entonces Claro. digamos que creo que en psicología le llaman a la idea que yo tenía antes como pensamiento mágico, ¿no? Que es como un pensamiento de como no muy aterrizado a la realidad, y entonces, tras todo este toda esta serie de eventos que tuve, como que maduré la idea y entendí que la vida es así, ¿no? La vida es imprevista, es llena de cambios, y pues lo único que podemos hacer, pues es estar como preparados, listos, y tener las herramientas, tanto a nivel económico como psicológicas, para poder hacer frente, ¿no? Como un tema, lo que insistíamos en el tema de intervención en crisis, de prevención. Ujú. Entonces, creo que eso a mí me ayudó mucho. Quizás en su momento yo no lo llamé así, como resiliencia, y creo que el que lo estemos abordando hoy, quienes lo decidan escucharnos, va a ser como un super plus, ¿no? Porque les vamos a dar, o sea, les estamos ah, enseñando, ¿no? Qué es, por ejemplo, y quizás cómo desarrollarla para esos momentos, ¿no? Para que puedan hacer frente y, como tú dices, no solo regresar a un estado de equilibrio, sino al Crecer. siguiente nivel. Exacto. Fíjate, Iván, que yo quiero ahondar en tres elementos. El primero sería esta parte, ¿no? Resiliente o resiliente. Al ser un término en otra lengua donde se empezó a desarrollar, hay literatura que lo tiene como resiliente y otra literatura lo tiene como resiliente.
Y en algunos congresos incluso yo los he visto con las dos referencias. Hoy, en estas fechas del 6 al 10, me parece, de junio 2022, la Organización Panamericana de la Salud estuvo en un congreso en Los Ángeles y ahí mismo, dentro de ese contexto, se está abordando el tema de la resiliencia. Ahora, Y dentro de esa literatura hay partes donde dice resiliente y hay partes donde dice resiliente. Entonces, adoptemos que es un término diferente, no sé cuál sea el correcto. Yo creo que ambos, al referir el mismo ente, son correctos, pero bueno, sería cuestión a lo mejor de meternos con algún lingüista y que nos aterrice ese punto. hay que llamar a Fernando. Sí, por favor. Otro punto que me gustaría adelantar, Iván, es este punto desde lo estadístico. Tú decías, yo al estar en un entorno y tener una forma de desarrollarme, creí que no era parte de y no podía ser. Y sí tiene tal vez algo que ver con el pensamiento mágico. Yo quería regresarme al estadístico donde todos, digo, si vamos a un mercado cada 8 días, sabemos que vamos a encontrar y sabemos que podemos comprar y las posibilidades de que repetitivamente tengamos una lista satisfecha de lo que queremos, porque sabemos lo que va a encontrar ahí, son muy altas, ¿no? Y en ese mismo contexto, si una persona está en un círculo donde hace deporte, donde cuida su salud, donde cuida su alimentación, seguramente estará en un grupo favorecido en cuanto a su calidad de salud. Eso no quiere decir que está fuera de posibilidad de que algún día se enferme. Es lo mismo en lo que tú nos acabas de platicar. Tú tienes un estilo de vida sano y en algún momento viene alguien que no tiene un estilo de vida sano y te afecta. Somos entes sociales y es posible que se den estos eventos. Son menos posibles, pero posibles al fin. Sí, o sea, finalmente es esa idea, ¿no? De que existe la posibilidad. Rompí la idea de que pues nunca iba a ocurrir y ahora ya entiendo que finalmente puede un día pasar, ¿no? Como pues puede ser que otra vez ocurra otra cosa, un evento diferente y pues me tocará aprender, ¿no? Sí, haga una lección. Y el tercer punto, Iván, es, fíjate que dentro de lo que a mí me tocó estar investigando, incluso para este podcast, me llamó mucho la atención que los eventos, aunque existían y aunque había un antecedente, tuvieron un empuje en el estudio y los alcances de la resiliencia justo después de algunos conflictos armados, donde veían algunos sobrevivientes que unos sí se podían sobreponer a la situación crítica en la que estuvieron, donde su psique estuvo comprometida y donde sus procesos fueron cortados, truncados, no sé cómo decirlo. Devastados. Sí, unos podían y otros no podían, y entonces empezaron a ahondar en cuáles eran los elementos principales que podían formar un contexto propio para que una persona pudiera desarrollar este proceso de resiliencia. Ok. Hay un modelo que en el 2002 dos investigadores armaron, uno se llama Van Stendal, así como lo deletré, largo y complejo, y Lecomte. Dicen que finalmente la base es identificar cuáles son las necesidades físicas como salud, alimentación y sueño. Y luego, cuáles son la aceptación fundamental de las personas. No lo que hacen, sino qué son o cómo son esas personas. Enseguida dice que fungen como medio o facilitador las redes de contactos informales, como pueden ser familias, amigos y vecinos. Enseguida descubrieron que había una capacidad de descubrir un sentido o una coherencia. Y en esta fase es muy interesante porque decían que a partir de ahí se podía identificar si la persona podía o no desarrollar el proceso de resiliencia. Lo que seguiría para constituir su proceso sería cuáles son sus aptitudes, el nivel de autoestima, incluso si la autoestima está sana, las competencias que dentro de sus habilidades sociales tenían a la mano. Y un elemento bien interesante, Iván, el humor. El humor como un elemento resiliente lo consideran fundamental, como que puede ser el parteaguas del nivel de recuperación o aceptación o acomodación de las piezas. Y bueno, después de todo eso, como que en esa última parte de rehacerse, decían
que tuvieron una expectativa de qué otras experiencias están dispuestos a descubrir dentro de sus habilidades y posibilidades psicológicas. Digo, creo que algo que sería bueno aclararle a quien nos escucha es que entonces este tema de la resiliencia es una capacidad como multifactorial, ¿no? Donde intervienen muchísimos elementos, desde pues nuestra red de apoyo, la familia, donde interviene los elementos donde nos estamos desarrollando, la sociedad, el ambiente, nuestras propias capacidades, ¿no? Y todos esos elementos que se fueron o no construyendo conforme fuimos creciendo. Yo, por ejemplo, complementando un poco lo que nos platicas, también encontré que pues una vez que comienza el proceso de la resiliencia, hay tres cosas que podemos esperar, que justamente eh, enmarca esto que decías, ¿no? Que es la capacidad como de subir un peldaño, ¿no? Como en este desarrollo. La primera dice que los individuos muestran una mejor evolución a la esperada. Es decir, que cuando una persona en un proceso de crisis aprende a ser resiliente, logra llegar como a resultados mejores y más rápidos que de no haberlo hecho, ¿no? Una segunda consecuencia es una adaptación positiva para posibles experiencias futuras y experiencias estresantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Bueno, después de este año caótico aprendí muchas cosas y después vino mi accidente, el Por si te famoso faltaba. accidente, ¿no? Entonces, yo sí creo que todo lo que yo viví ese año me preparó para lo que me tocó vivir en mi accidente. Ok. Porque en mi accidente, una vez que ya salí del momento de riesgo, que me operaron, estaba en casa, yo sí me puse como el objetivo de atenderme en todos los sentidos. O sea, aunque estuve en casa diariamente, pues seguía trabajando, ¿no? Mi trabajo me apoyaron con trabajo en línea. Este, hacía ejercicios, o sea, para como no perder el tono muscular. Cuidé muchísimo mi alimentación. Comí nutrientes que sabía que le iban a ayudar a mi cuerpo a sanar pronto. Me puse acupuntura. Este, y también cuidé la parte psicológica. O sea, llevé un rato como un poco ahí de terapia en línea. Entonces, yo honestamente creo que, o sea, de alguna forma me ayudó. Y la tercera, lo tercero que podemos esperar del proceso de la resiliencia es que las personas justamente lleguen a una buena recuperación después del evento traumático. Fíjate, Iván, que acabas de decir algo bien interesante, porque hay estudiosos que dicen que la resiliencia es un proceso de moderación importante que se presenta cada vez que la carga de tensión es elevada. O sea, para que alguien considere que está desarrollando el proceso, necesita esa carga de tensión elevada. Si no hay esa carga, no sé qué sea, pero no sería resiliencia. Serían otros eventos, a lo mejor que alguien es muy terco, alguien es muy valiente, alguien es... Pero si no hay esa carga, ellos consideran que están desarrollándose otros procesos. Y bueno, dentro de las características de la resiliencia hablan del conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana. Es decir, aunque vivas en un medio insano, esos conjuntos de procesos sociales pueden posibilitar el desarrollo de una capacidad resiliente en cualquier persona, o bueno, en casi cualquier persona. No puede ser como pensado como que es un atributo de que se nace. Generalmente es algo que se desarrolla, Iván. Puedes tener las aptitudes y no desarrollarlas, o puedes tener las circunstancias y desarrollarlas. Es algo complejo. Dicen finalmente que no se trata de un proceso aislado, se necesita una interacción, es un proceso interactivo. Nadie puede hacerse resiliente así solo en un cuarto. Como tú dices, tú tuviste un accidente, estuviste en reposo, pero te mantuviste interactivo y entonces se posibilita el desarrollo de la resiliencia. Oye, Fede, y haciendo una pequeña pausa de esta parte teórica, yo ya dije que yo me considero resiliente, pero ¿y tú? Uy, yo, por dos, Iván. Si yo te platicara todos los eventos que están ahí escritos en mi historia de vida, podría ser un cuento de terror. Así. Ok. Pero yo jugó en mi infancia,
porque hubo eventos desagradables en mi infancia, jugó este pensamiento mágico, como que yo estaba salvando a alguien, entonces yo estoy salvando al mundo, entonces yo puedo con esta situación. Aquí, a otras personas tal vez no, pero yo sí puedo. Entonces, por eso me tocaron estas cosas a mí, ¿no? Y como yo sí puedo, además no debe de afectarme, porque yo sí puedo. Cuando paso en la adolescencia otros eventos, entonces entendí esta parte del pensamiento mágico que no era como tal, pero tenía yo una fe. Y entonces fue como mi punzón. En las situaciones más complicadas, yo creía. Y creer a veces te hace salir de cualquier situación. Por ejemplo, Fede, ¿no? Dices, ya decías hace rato, esto no es algo que con lo que nacemos, es algo que desarrollamos y nos estás compartiendo, ¿no? Que hubo eventos difíciles en tu infancia y adolescencia. ¿Por qué dirías, o gracias a qué dirías que pudiste desarrollarlo? Porque ya dijiste dos cosas. Dijiste, ok, yo creía que pues yo estaba salvando el mundo y entonces como yo soy el salvador, pues yo podía con esto y ya cuando fuiste más grande en la adolescencia, esa idea prevaleció y que con tu fe tú tuviste la fuerza y las habilidades para sobrellevar esos eventos. Justamente esa creencia de poder hacer algo bueno a partir de un problema o de una crisis forma parte de las actitudes que ayudan en el proceso de la resiliencia. Pero aquí mi duda es como, ¿de dónde lo tomaste? O sea, ¿quién estuvo, que lo viste o cómo fue? Fíjate que decíamos que esta parte social, el hecho de que tengas a alguien cerca en el que tú consideres que no va a poder o que puede ser más afectado que tú, te empujó irracionalmente, pero te empujó a que ese problema no te iba a vencer a ti porque tú sí tenías esa fuerza. Nadie me dijo que la tenía, pero yo creía que la tenía, ¿no? Y en la adolescencia, yo creo que ese sentimiento como que se transformó y tuvo otro cuerpo y tuvo otra razón de ser. Y entonces yo decía, es que para mí todo esto no es difícil, es fácil. Porque no lo sé, Iván, fue algo que se desarrolló y yo veía que gente que lloraba y así, yo decía, bueno, ¿por qué lloran? Es bien fácil, lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto, y yo estaba ahí en medio de la fiesta, ¿no? O sea, a todo lo que daba, los catorrazos por todos lados, golpes, situaciones, crisis, y decía, no, 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 vamos a salir, miren, vámonos por acá. Así, no es que alguien me viniera a decir, y como que esa parte ha ido como evolucionando, Iván. Yo te podría decir otra parte en mi periodo de madurez. Y bueno, camino a una vejez. Y fíjate que alguien a quien yo considero un resiliente nato. Y me dijo alguna vez, ¿sabes qué? Una persona muy cercana está pasando un proceso muy complicado, muy difícil. Dice, y se está quedando en la cama, o sea, no quiere hacer nada, no hace por nada. Le digo, bueno, a lo mejor es que no alcanza a ver cómo salir de esa situación. Y me dijo algo que me impactó, porque me dijo, bueno, pero no la alcanza a ver y no la va a alcanzar a ver nunca si no intenta nada. Yo creo que antes de pensar si sí o no podemos, primero hay que intentar algo. Y luego ya evaluamos nuestra posibilidad, nuestra fuerza, nuestra capacidad y de qué contamos para ver cómo vamos a salir de esa situación. Y de verdad me dejó así como que ella lo vio tan natural que dije, bueno, esa parte de actitud así leída, digo, pues sí, sí cuenta mucho. Intentarlo. Órale. Digo, quizás también, ah, no sé, te puedo dar una idea que tengo. Yo también creo que aunque tal vez no lo viste, pero como ya nos has compartido que eres hijo de una familia muy grande, yo creo que a ti lo que tal vez te ayudó muchísimo fue ver el ejemplo de vida que tenías de tus hermanos y hermanas, ¿no? Donde tal vez fuiste calando, fuiste midiendo, fuiste viendo qué cosas vencían, qué cosas, y con eso te fuiste forjando, ¿no? Porque creo que algo que a todos nos escuchas y a mí también nos queda claro es que tú tienes una forma muy particular de ver la vida, eres un soñador, eres una persona muy alegre, es algo que las personas que tengan la suerte un día de conocerte lo puedan corroborar y que yo también corroboro y aprecio mucho, pero justamente, ¿no? Quizás tu propio círculo social fue el que de alguna forma te mostró, ¿no? Como diferentes caminos sin que lo vivieras. Y tú ya tomaste el camino corto y dijiste, ah, ok, por aquí, ¿no?
Sí. No sé si lo habías pensado. Fíjate que yo lo identifiqué con dos cosas. Con la espada de Damocles, pensando en esa parte de haber tantos cercas, tantos ejemplos. Porque te puedo decir que para bien, en algunos casos me decían, ah, usted es fulanito, Mancera. Y entonces, uy, Mancera, el señor bien trabajador, ¿no? Pero también te puedo decir que llegando a la secundaria, yo, un niño de 11 años, chiquito porque terminé la primaria temprano, llego y bueno, todo el batallón de los maestros, otro Mancera. Y no quiero decirte, me hicieron la vida imposible, así de, no puedes más traer un chicle, no traigo chicle, mire, bueno, pues de todas maneras, párate allá, así. O sea, no te dejaron, no dejaron No daban espacio, en buen posición el nombre. sí, lo dejaron muy maltrecho, digo, mis hermanos se divirtieron, se la pasaron muy bien, y creo que ellos no los pescaron tanto como a mí y yo pues tan chiquillo en un contexto donde los maestros habían quedado espantadísimos de mis hermanos, decían, ay no, otro Mancera, ya, así, etiquetas. Y en la mañana y en la tarde, en los dos turnos era lo mismo. Los maestros, yo iba en la mañana, Iván, y los maestros de la tarde llegaban temprano y dentro de las personas que cuidaban a ver qué habían hecho, era a mí, que yo era de la mañana, o sea, tenía a los dos turnos cuidándome todo el tiempo. Mi proceso de aprendizaje fue muy bueno, quiero decirles, no me metí en problemas, quiero decirles, desarrollé deportes, quiero decirles, o sea, me resultó benéfico, pero el proceso sí me costó mucho trabajo, Iván. Pero digo, te costó trabajo, pero una vez más, ¿no? Gracias a la mala imagen que dejaron tus hermanos, ¿no? Como que Sí, entonces los maestros te hicieron un poco complicado, pero quizás eso también tiene una estructura. sí, no, y dentro de la familia te puedo decir, yo veía que uno de mis hermanos corría por un lugar y se caía y decía, yo por ahí no voy a pasar. Y luego me decían, ¿sabes qué? Fulanita se trepó a este lado y se partió. Y yo, no, pues yo no me voy a subir ahí. A lo mejor me subo al ladito por el otro lado o así, porque mi imaginación pues sí me daba para muchas ideas. Fíjate que ahorita que te lo platico, uno de mis hermanos nos fuimos de excursión a Cuernavaca. Ok. Y había unos cables de tendido que sostenían unas torres de luz, unos cables de acero. Y ya sabrás, mi hermano era su grupo de amigos, él me invitó. Su grupo de amigos empezaron a pasar por dos cables a una torre que estaba suspendida en una presa. O sea, si te caías de ahí, quién sabe cómo, bueno, no sé cómo te sacaba, así. Y entonces mi hermano haciéndose el valiente se pasa. Y cuando yo iba ya a pasarme, porque pues nos íbamos a pasar todos, mi hermano me hizo con la cabeza que no. Y te digo que me empezó a hacer señas de que no, y yo dije, pues quién sabe qué pasa, inventé un show con mi zapato, de que mi zapato no sé qué tenía, no sé por qué me lo creían, pero me lo creyeron, y cuando regresó me dijo que los cables de acero estaban muy resbalosos y estaban muy calientes, entonces él se quemó las manos y se le resbalaban los pies. Entonces dije, ok, qué bueno que me avisó. Esta parte de una vivencia así, donde tú le aprendes y no te cuesta y además creces, porque dices, "Pues, jamás lo voy a intentar". Y luego yo con mi aversión a las alturas, no les quiero decir cómo hubiera sido esta experiencia. O sea que entonces tu hermano te cuidó. Exacto. Entonces, yo creo que con estos ejemplos podemos como entender cómo el contexto, ¿no? Juega un factor muy importante para poder desarrollar esta habilidad de la resiliencia, que justamente coincide con el modelo que nos explicabas hace rato, ¿no, Fede? El de la casita, Ujú. donde Van Instandel y Lecomte hablaban, ¿no? Que parte de los cimientos era en las redes de contactos, los familias, la familia, los amigos que tenías, así como pues el nivel de aceptación que tenías de ti mismo. O sea, yo creo que vamos por buen camino porque vamos entendiendo, ¿no? Este modelo y quizás para ir cerrando, Fede, porque pues lamentablemente hay que, Cerrar hay que esto. cerrar este episodio, ¿qué le podríamos decir a quienes nos escuchan o qué tarea podríamos dejarles de esta semana para que empezaran como a evaluar o a tratar de desarrollar su resiliencia? Yo mencionaba el tema de la actitud, Iván. Yo creo que cuando creemos que no se puede, encontramos que no se puede. O sea, no buscamos otra opción. Decía mi abuela, si algo no tiene solución, ¿para qué te apuras? Y si tiene solución, ¿para qué te apuras? Entonces, buscar elementos y crear una posibilidad de solución a la circunstancia que estemos viviendo. Tal vez no sea la acertada, tal vez no sea la solución final, pero seguramente nos acercará a una posibilidad de solución que tengamos en este momento. Muy bien, ahora sí que es intentarlo. Exacto. Me parece muy bien.
Yo, por ejemplo, les diría dos cosas. Primero, ya hablamos de autoestima. La autoestima forma parte importante para lograr desarrollar estabilidad. Entonces, los invitamos a escuchar nuestros episodios donde abordamos este tema, que fueron el episodio 10, 11 y 12. De hecho, en el episodio 12, ¿te acuerdas que tuvimos a esta Lola como invitada? Una invitada que Saludos, contactamos Lola. desde Canadá. Saludos, Lola. Entonces, sería esa la primera invitación. Y lo segundo que yo diría sería traten de hacer como ese ejercicio de introspección, ¿no? De revisar un poco su historia, aprovechando que hablamos de historia al principio, y vean, ¿no? Qué eventos los han marcado y cómo, y si han cambiado o no han cambiado, ¿no? Y si cambiaron como para arriba o para abajo o se mantuvieron. Y hagan ese análisis de su vida, o sea, qué eventos fuertes han marcado su camino y anótenlos Sí, para poder ir identificando qué áreas hay que trabajar. sí. Y tómalo con calma. Fíjate que Cyrulnik, que es un autor que ha escrito mucho sobre el tema, tiene una frase que a mí me encantó. Y dice, hace mucho que el concepto de resiliencia viene siendo nuevo. Es decir, hay tanto por descubrir y tanto por aplicar que esto va a ser un tema nuevo durante mucho tiempo. Y decía yo en la entrada que la Organización Panamericana de la Salud, con este contexto de pandemia, crisis económica, conflictos y situaciones adversas, considera relevante desarrollar en diferentes ambientes la capacidad de desarrollar resiliencia. Ok, muy bien, me gusta. Okay. Muchas gracias, Fede. Bueno, y es así como finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio, que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. y YouTube. Yeah. Nos vemos. Hasta luego.